Muchas bendiciones para todos, es para mí un gusto, un gozo, una felicidad muy grande que usted esté allí sintonizando nuevamente este tiempo, este ciclo, este espacio de Torah y Familia. ¿Qué queremos en Torah y Familia? Bueno, queremos llevar a la práctica todo ese conocimiento que hemos venido teniendo en cada Shabbat, donde el Señor nos habla poderosamente, pero que tenemos que bajarla a nuestro corazón, a nuestro contexto, a nuestro rol. Eso es lo que queremos aquí, cómo la podemos poner en práctica. Y hoy tengo una invitada muy especial, tenemos una invitada muy especial que yo quiero que ustedes conozcan porque les prometimos a ustedes que íbamos a traer personas que vivan en ese proceso, que estén entrando en ese proceso y que sean testimonio vivo para ustedes y para nosotras. Pero antes de presentarles a mi invitada especial, que es para mí, es un gozo y una alegría poder tenerla acá y para mí ha sido un testimonio real en todo este tiempo que yo la conozco. Antes de eso, yo quiero que vayamos a la instrucción apostólica. Para empezar, bueno, este tiempo maravilloso, recordando la instrucción apostólica que tenemos en Tito 2 del 3 al 5. Dice que las ancianas sean maestras del bien y que enseñen a las mujeres más jóvenes para que amen a sus esposos, para que amen a sus hijos, para que sean prudentes, para que sean castas, cuidadosas en su casa. Ese es el consejo que nos dio el apóstol y que nosotros en este momento abrazamos con más fervor, si se puede decir, porque necesitamos realmente primero construirnos nosotras para poder construir nuestras familias. Entonces la persona que yo tengo invitada hoy, la mujer que tengo hoy como invitada, se llama Amanda Guzmán. Démosle la bienvenida, démosle un fuerte aplauso. Gracias. Es de sumo gozo que realmente nosotras podamos poder interactuar con ella, poder conocerla. Amanda es una mujer que tiene 79 años, que tiene 54 años de casada. Oiga, muy bien, tiene 54 años de casada y yo creo que ahí nos va a poder ayudar muchísimo a las que vamos en ese proceso del matrimonio, que es una bendición, pero también tiene un proceso en donde el Señor nos va tallando, nos va labrando, nos va quitando cosas, también nos va enseñando otras. Amanda tiene 4 hijos, 4 hermosos hijos varones, que ya son adultos, que ya están casados, que tienen sus hijos, o sea que ella es abuela de 10 nietos, qué bendición, que más adelante vamos a tener un programa donde cómo ayudar a construir el corazón de los nietos a través de la palabra, que eso también es otro tema que me lo preguntan mucho, hasta dónde van a intervenir las abuelas en ese proceso, en esa construcción del conocimiento de la palabra. Entonces realmente para nosotras es una bendición muy grande saber que la hermana Amanda que yo tengo aquí, que con todo respeto le digo Amandita, fue la persona encargada de llevar el evangelio, el conocimiento del evangelio, de la palabra, a su familia, a su parentela. Le dio ese conocimiento a su madre, que es la abuela del pastor Carlos Rabat, que es mi esposo. Por eso para mí es tan importante poder traerla, porque para mí ha sido un testimonio, y creo que para nosotras, Laura, porque para ti también, ha sido un testimonio muy grande de cómo ella ha hecho esa transformación y que mis ojos han visto la transformación de la hermana Amanda y que, bueno, yo me digo, si lo pudo hacer ella en ese proceso que lleva tanto tiempo, claro que lo puedo hacer yo y creo que lo puede hacer usted también allá donde está en su casa. Entonces, ella fue la persona que trajo el conocimiento del evangelio a su familia, a su parentela, trajo ese conocimiento a su madre. Qué impactante que sea uno el que le brinde esa oportunidad de salvación, ese mensaje de salvación a su progenitora. Es muy impactante, pero lo que yo les quiero decir que yo pienso que es una situación mucho más especial es que cuando ella le estaba enseñando a su madre a este conocimiento, ahí estaba a los pies de ellas dos, estaba mi esposo, el pastor, estaba ahí aprendiendo esa palabra. Entonces eso también sembró esa palabra en el corazón de él y hoy por hoy, gracias a esa semilla, a esa visión que el Señor le dio a ella, a esa transformación en la que ella inició, pues ese fue el inicio de este ministerio que usted está conociendo hoy, en donde se habla de la palabra en cada Shabbat, pero también que estamos sacando este espacio para hablar de esa misma palabra puesta en práctica, esa misma palabra señalizando el camino que nosotros deberíamos seguir. Entonces, así pues con este preámbulo, con este resumen de la parte ministerial, esa experiencia que usted ha tenido, hay una parte que
que a mí me impacta mucho, y después de haberle hecho este pequeño resumen para que usted la conozca, de que ella viene de la iglesia tradicional, en ese ejercicio donde hay un conocimiento, gracias a Dios por él, ella también quiere tener ese entendimiento y esa transformación y dispone su corazón. Y hay algo que es súper impactante, hermana Amanda, el momento en el que usted decide, después de tener 53 años de la vida en el Evangelio, usted decide volver a bautizarse. Yo quiero que usted nos empiece contando la historia de ese momento de ese bautizo. En uno de los momentos más maravillosos, cuando empieza a cumplirse la Torá en mi vida, en el 2017, me fue ministrado: desaprende para que aprendas. Lo recibí 3 veces. Claro. Inmediatamente me dispuse y dije: desaprendo. Desaprende. Voy a desaprender tremenda. Para aprender. Yo creo que es lo que menos queremos hacer nosotros. Nosotros aquí tenemos que también abrir nuestro corazón y ser muy sinceras. Desaprender. Y a la edad que usted tiene, pues yo creo que no es fácil decirle al Señor: listo, desaprendo. Estoy dispuesta a desaprender para aprender. Viene mi esposo y me dice, eso me sucedió en el 2017. En el 2018 me dice mi esposo, en el 2018 nos congregaremos donde el pastor Carlos Rabat. Y entonces yo me arrodillé y le dije: estoy dispuesta a desaprender. Le dije, y voy a llegar a ese lugar y voy a aprender A, E, I, O, U. Ya va a empezar. Inmediatamente me hice inscribir a Expomit, que es lo que llaman semillas. Empecé el proceso. Qué impactante esto. Ay, yo, hermana Amanda, bienvenida. Muchas gracias. Nosotros estamos acá muy contentos de tenerla con nosotros. Gracias. Para mí de verdad de mucho impacto su vida, porque ha sido una persona ejemplar para mi vida. En parte de mi infancia pude tener esa oportunidad y ese privilegio de parte del Señor, de que usted también me instruyera en la palabra, en el Evangelio, de enseñarnos a amar la palabra, de memorizarnos los versículos bíblicos. Sí. Y eso que usted está hablando en este momento me impacta demasiado en el alma, porque usted está diciendo, estuve dispuesta a aprender y a desaprender después de tantos años de transitar con el Señor, que ha sido una vida de una lucha, de una batalla en este camino, pero que en el momento que la palabra, la Torá, alumbra el corazón, el alma y traspasa, comenzamos a entender muchas más cosas, comenzamos a ser muchísimo más confrontados con esto. Qué maravilloso es. Porque nosotros tenemos que aprender a tener un oído dócil y un oído sensible. En 2 de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, Sí. útil para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir. La pregunta es, ¿quieres ser enseñada? ¿Quieres ser instruida? Eso sí, queremos ser enseñados e instruidos. Ajá, sí, ¿Quieres ser corregido a la luz de la Torá? Esa no nos gusta tanto. Entonces, cuando yo me dispongo a querer aprender, viene la enseñanza. Porque la Torá está escrita para nosotros. Sí. Porque si usted va a Hebreos 4:12, dice que la palabra es viva y es eficaz. Amén. Cuando empecé a pensar que la palabra era viva y era eficaz, entonces dije, quiero cambiar, quiero desaprender para Así aprender conforme está escrito en la Torá. En la palabra, pero bueno, desaprender para aprender, y no solamente en la parte de todo ese proceso que, digámoslo así, es impactante, porque no es fácil dejar 53 años atrás de un conocimiento determinado, de un conocimiento explícito en la palabra, sino que quería más y más y más. Entonces, en esa parte ya de por sí es impactante, ¿no? Porque es un cambio total. Pero también hay esa parte de lo que nosotros nos estamos enfocando, de cómo llevar a la práctica eso a nuestro corazón, cómo nos descubrimos como mujeres, cómo la Torá es ese espejo que me deja ver las cosas que no estoy haciendo bien, las reacciones que debo tener en esa parte emocional. Yo también quisiera, yo no sé, Laurita, si de pronto puede en este momento puede ayudarnos con esa pregunta clave, donde le podemos decir a Amanda, díganos realmente cómo emocionalmente eso trascendió en su vida, en ese conocimiento, en ese nuevo empezar. Aquí en estos programas que hemos tenido, nos hemos preguntado de cómo entrar en esa conciencia de esa conducta,
de esos actos que son habituales en nuestra vida y que nosotros no hemos sido conscientes de ellos y que seguimos cayendo en el mismo pecado y en la misma reacción y en la misma reacción y que llevamos y transitamos en una vida cristiana de muchos años, pero seguimos en la misma situación. O sea, cómo el impacto de la Torá en su vida ha sido tal que ha generado una transformación emocional, pero primeramente esa transformación espiritual. Vamos a hablar un poco de esa capacidad que tuvo para tomar una decisión que no es fácil y es decir, vuelvo a bautizarme. Cuando empezamos a hacer el estudio, Ajá. cuando empezamos a recibir el cursillo sobre el bautismo, algo que me marcó mi vida es circuncidar el corazón. Y yo decía, entonces la circuncisión se pensó por tanto tiempo que era en la carne, pero no es en la carne, es en el corazón. Pero tiene que haber una evidencia. Exacto. Que es la física, sería el Que es bautismo. la física, Ajá, el bautismo. Exacto. Entonces yo dije, lo quiero hacer, porque nunca lo he vivido, no lo he experimentado. Empecé a sentir una necesidad apremiante, una convicción profunda de vivir la Torah. Porque si usted y yo no vivimos la Torah, no estamos haciendo nada. Porque lo único que trae cambios trascendentales a nuestra vida es obedecer la Torah tal como está escrita. Amén. Y dejarnos ser instruidos y enseñados a través de Mesías, ser enseñados, aconsejados. Así Entonces, es, por eso es muy especial ver una persona de tantos años que no está diciendo yo me voy a quedar en esto, sino que yo avanzo porque la Torah me está confrontando y yo voy a avanzar. Ujú. No, bueno, pero entonces ahí también tenemos que decir que eso también toca mucho la parte emocional, porque no solamente es porque, bueno, voy a hacerlo como un mandato, ahí lo dice la palabra, ahí lo dice la escritura, no, ahí también me confronto emocionalmente como mujer, como una persona que tiene sentimientos, que bueno, puede decir, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Eso sería como, podemos llamarlo así, una humillación, porque yo ya he hecho muchas cosas, yo ya soy maestra de maestras, yo he hecho una cantidad de cosas a nivel espiritual por los demás, y que me vean bautizarme, pues eso también toca la parte emocional. Ahí también hay una transformación, ¿no?, de la parte emocional. Claro, allí sería la pregunta es ¿cómo ha sido esa transformación emocional? Porque en la vida en Cristo, que hemos aprendido por muchos años, que no vamos a echar en saco roto, No, porque eso ha sido de ninguna manera. una bendición para nosotros, pero de alguna manera nos enfocamos en pensar que teníamos que predicar el plan de salvación, ¿sí? Únicamente. Exacto, el plan de salvación, como que eres pecador, necesitas a Cristo, que es la necesidad del alma. Listo. Pero comenzamos entonces a trabajar en pro de buscar que otras personas se acerquen, que otras personas conozcan su estado de pecado. Y en eso nos olvidamos muchas veces de que el trabajo primero era conmigo, primero era conmigo, pero cuando te enfrentas a la luz de la Torah, a ese espejo, ¿qué pasa con la hermana Amanda cuando se vio en el espejo de la Torah? En sus emociones. Porque cuando me viese en el espejo del bautismo, de la circuncisión, eso tan hermoso de lograr en el corazón del hombre, dije, yo lo quiero. Quiero vivirlo, quiero sentirlo, quiero experimentarlo, porque tiene que ser mi vivencia, tiene que ser mi realidad. Yo no puedo basar en las experiencias o testimonios de otros, tiene que ser lo mío. Claro. Cuando pude entender lo de la visión que había visto, cuando el bueno, bautismo, entonces vamos a contar un poquito sobre la visión. Rápidamente la hermana nos comenta que tiene una visión en la cual ve un árbol muy frondoso y que tiene mucha semilla, mucho fruto, y que escucha una voz que le dice que esa semilla germinaría y germinaría durante 3 veces. Entonces, ¿qué pasa en ese momento del bautismo donde usted dice, yo por muchos años no entendí esa visión, pero acá en el bautismo la estoy entendiendo y eso quebranta mi alma? cuando llegamos allá a la iglesia para llegar el momento del bautismo, entonces cuando llegó ese momento del bautismo que estaba el televisor allá, que estaba allá, la transmisión, y cuando empezó a verse en la transmisión tanta gente que se quería hacer bautizar de muchos lugares y muchos países, me hablaba audiblemente y me decía, las semillas, me hacía entender que en ese momento la semilla estaba germinando. Amén. Y podía, porque si algo me marcó en mi vida era ese
espacio, germinara y se extendió. Pero en ese momento yo podía haber cumplido esa visión por toda la gente que se veía ahí, de tantos países y de tantos lugares, bautizándose, y luego venir a la experiencia de nosotros, bajar a esas aguas. Entonces es un momento que se vive, que te marca de tal manera y de tal forma, que entonces eso es lo que produce frutos, produce cambios. Porque si la Torah no está trayendo frutos y cambios en tu vida, tenemos que revisarnos qué está pasando. Porque no es el hecho que usted vaya y escuche la palabra o por el internet la reciba. Usted debe de preguntarse qué efecto está produciendo la Torah. Exacto, esa pregunta es muy importante a la hora de hablar de una transformación emocional, que yo me esté cuestionando constantemente, me esté autoevaluando y diciendo qué efecto está teniendo esa palabra que estoy escuchando al inicio del Shabbat, esa palabra que estoy recibiendo en Esfomí, esa palabra que estoy aprendiendo a leerla de manera personal, con más profundidad, pero qué efecto está teniendo esa palabra en mi vida. Entonces ahora detrás de cámaras, no sé si recuerdas que hablábamos de unas vestiduras. No, pues es que esa parte me dejó muy impactada, porque cuando usted empieza también a mirar todo ese proceso que ella está haciendo y que ella nos diga a nosotras que ella se quiere poner, quitarse el vestido con el que ella ha venido por tantos años y ponerse un vestido nuevo, y eso dice la palabra, que nosotros debemos tener unas vestiduras nuevas para acercarnos, pues allí que lo hemos visto en el Shabbat, en cada Shabbat hablamos de eso. Entonces mire, esto es una práctica. La hermana Amanda, con tantos años de experiencia en el evangelio, con tantos años de casada, una mujer con 79 años, se quiere poner un vestido porque ella quiere meter su corazón, sus emociones, todo dejarlo en el Señor y ponerse ese vestido. Dice, y lo que más me impactó de lo que ella nos estaba comentando era que estaba apenas tratando de ponérselo, o sea que se está dando cuenta de que hay cosas que tiene que cambiar y que tiene que mejorar. Entonces hay esperanza. Uy, claro. 79 años, hay esperanza. Nos podemos poner tranquilos, usted que está allá, que usted dice, no, yo ya no puedo cambiar, yo apenas tengo 30 años, pero yo siento que ya mi vida no, eso no se puede. No, pero si la hermana Amanda se va a poner, apenas se lo está tratando de poner, ¿cómo es que nosotras no? Claro, Amandita. Y lo más glorioso es usted tener esa convicción y esa certeza, estoy fallando como esposa, porque primera de Pedro 3 dice, debes de tener una conducta casi respetuosa, pero usted llega al convencimiento con sinceridad, con integridad, sin hipocresía. Señor, soy una grosera, soy una irrespetuosa, no estoy viviendo la palabra, pero quiero cambiar. Ay, no, es que ¿sabe cuál es el problema? ¿Usted sabe cuál es la situación de nosotras? Y lo tenemos que decir así, ahí me incluyo yo. Entonces uno dice, no, es que yo estoy orando para que él cambie, yo estoy orando para que mis hijos cambien, yo estoy orando para que este hombre cambie. Hace parte de ese proceso, pero es que el problema, Laura, es que aquí nos vamos a quedar, y aquí lo tenemos que mencionar, es que nos vamos a quedar en eso de que el otro cambie, el otro cambie, el otro cambie, el otro cambie, ¿y cuándo voy a cambiar yo? Entonces aquí no estamos realmente como terminando de ajustar el lado que nos hace falta. Sí, ya hacemos el cambio de que vamos a interceder por el otro, que ese otro es mi esposo y mis hijos. Pero ¿y cuándo voy a empezar a orar por mi transformación, hermana? Ahí, ¿cómo se hace? Uno de los momentos cuando se empieza a permitir que la Torah entre a su corazón y haga parte de su vida, porque si algo necesitamos en este tiempo es que la Torah more abundantemente en nuestros corazones. Abundantemente, amén. Porque si la Torah no mora abundantemente, eso se llama un depósito espiritual. Si usted no anhela tener ese depósito espiritual a través de la Torah, memorizándola, leyéndola, meditándola, entonces usted no va a poder tener ese cambio. Pues no tiene de dónde agarrarse. Eso. Y esa misma palabra es la que le sirve a usted de espejo y que le está diciendo, estás contestando mal, no estás viendo el error tuyo para que tengas que ver el error del otro en esa transformación. Y allí volvemos. Entonces, por años aprendimos que en la vida cristiana teníamos que ayunar, interceder para que el otro cambiara, lo que veníamos diciendo. Pues la pregunta es, ¿por qué no ayunas, vigilas e intercedes para que el Señor te transforme a ti? ¿Por qué no hacemos eso? Eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros constantemente. Parándonos en ese espejo, mirando qué es lo que realmente está pasando. Cuando hay una situación en nuestras casas, en nuestros hogares, primero pensar en qué fallé yo, porque es que la Torah, cuando uno dice, ¿y cómo pongo en práctica la Torah? Bueno, yo ya sé que tengo que hacer así, 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 pero que si cada uno desde el ejercicio que nos toca, desde el rol que el Señor nos ha dispuesto a cada uno de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno,
¿Cuál es la parte en la que yo tengo que mejorar para que esta situación cambie? Eso es lo que nosotros hemos tratado de hacerles entender a ustedes, y que también estamos en el ejercicio con Laura de entenderlo nosotras mismas, de que primero tiene que venir para acá y ahí sí empieza a salir allá. Ese pensamiento reflexivo, o sea, ese volver sobre mis acciones, ese volver sobre mi conducta. ¿Qué nos dice la palabra sobre eso? La palabra dice, primero, que lo alto, pero no mire lo alto en su esposo ni los que están a su alrededor. Mira lo alto en usted. Ay, en lo altivo. Que lo alto de mi vida se baje. Que lo áspero de mi vida se allane. Que lo torcido de mi vida se enderece. Porque yo quiero que eso suceda a mi esposo y a mis hijos. ¿Y usted qué? Primero acá, cuando ellos empiezan a ver esos cambios. Ahora, usted empieza a tomar la Torah y hacerla suya. Así es. Vivencia, la quiero vivir, la quiero sentir, la quiero experimentar, agarrarme a ella. Amén. Liberándonos de toda religiosidad. Exactamente. Esto. Entonces, ¿qué dice? Primera de Pedro 3, ¿qué dice? Mujeres, debes de tener una conducta casta y respetuosa delante de tu esposo. Señor, reconozco que yo soy grosera, que soy... Bueno, y empiezo a reconocer todo lo que tengo que reconocer. Pero anhelo tener una conducta casta y respetuosa. Pero voy más allá. No me quedo allí. Quiero vestirme de ese espíritu afable y apacible. Vestido, pero para poderte vestir, ¿qué tienes que hacer? Desvestirte. Ay, oiga. Nos tenemos que quitar los harapos con los que hemos venido al matrimonio. No, sí, ¿sabe cuál es el problema, Amandita? Lo vamos a decir aquí. Ahí a ustedes también me están copiando. Yo sé que ustedes están igualitas. Que nosotras pretendemos ponernos ese vestido, queremos estrenar el vestido nuevo, pero no nos queremos quitar el que tenemos. Y por eso es que no nos cabe. Y mientras no nos quitemos el vestido viejo, el nuevo jamás nos va a quedar. Pero acá hay un problema. A ver, ¿cuál? Muchas veces no somos conscientes de que no tenemos ni siquiera un vestido, tenemos harapos y no somos conscientes de ello. O sea, la mayoría de mujeres en el Señor consideran que están bien como están. Sí, claro. No tienen esa confrontación, esa búsqueda de decir, bueno, yo cómo estoy, cómo me estoy conduciendo, sino que hay un conformismo. Ese conformismo que no veo en la hermana Amanda es lo que más me impacta, porque yo podría decir a la edad de ella, decir, no, ya Señor, lo que me permitiste vivir y me siento en paz. Que se acomode todo el mundo alrededor, porque mire los años que yo tengo, yo no soy cualquiera. Todo lo contrario, ella nos está diciendo estos 5 últimos años de mi experiencia. Que se está poniendo... Me estoy poniendo el vestido, entonces no es que nos querramos desalentar, ¿no? En el tiempo y en la edad, porque... No. Y una de las cosas maravillosas que tenemos que aprender cuando leemos la Torah es cómo vestirnos. Claro. Porque cuando usted empieza a examinar, y ahí es donde voy al Shabbat, en el Shabbat es uno de los momentos más gloriosos que tenemos para tanto el esposo como la esposa hacer un recuento. Entonces yo vengo a desvestirme de lo que viví toda esta semana como Pero esposo. Amandita, quédese ahí un momentico, porque hay gente que va al Shabbat y dice, yo te voy a decir a ti en lo que tú estás fallando. Sí. Pilladas, ya las tengo pilladas, en lo que tú estás fallando. Pero lo que usted nos está diciendo es, nos recogemos el Shabbat como pareja y empiezo diciendo, mira, yo cometí este error. Entonces, cuando usted dice eso, pues automáticamente ayuda a que el otro también empiece a expresar, y ahí lo que va a haber es una armonía y va a habitar es el Señor en medio de una relación. Y ayudarnos a no estarnos señalando y estarnos criticando y persiguiendo, sino edificarnos. Bueno, mi esposo tiene esa debilidad, lo voy a sostener. Mi esposa tiene esa debilidad, la voy a sostener. Bonito, vamos a orar juntos. Vamos a presentar esa causa delante en este chaval. Venga, oremos juntos, porque desafortunadamente en este momento son muy pocos los esposos y esposas que oran juntos. Que se encuentran en ese ejercicio tan importante. Cada uno por su lado, ore usted. Pero cuando nosotros nos unimos a la luz de ese momento glorioso de la Torá y del Mesías, y ser enseñados, instruidos por la palabra, entonces viene una sanidad en el alma, en la mente, en el corazón. Y es la que todos necesitamos, esa sanidad que va trayendo la palabra. Entonces, postrarse de rodillas, muchas veces usted no dice nada,
pero usted, porque el Señor entiende desde lejos sus pensamientos, y usted va y usted le dice, Señor, yo necesito urgentemente, porque cuando hubo una enseñanza sobre las 10 palabras, yo le dije, yo quiero vivirlas. O sea, usted dice a los 53 años de conocimiento y de andar ahí en la senda del Señor, yo quiero conocer cuando usted hace rato había conocido, entre comillas, o como Job de oídas, los 10 mandamientos, que también se conoce como los 10 mandamientos, las 10 palabras, las 10 órdenes, que es la medida mínima que nos está pidiendo el Señor. Entonces aquí la hermana Amanda dice, yo quiero conocer. ¿Cómo así que usted quiere conocer lo que ya conocía, Amandita? Cuente pues. Porque una cosa es, como dijo Job, de oídas. Ya había oído, más ahora mis ojos. Ahora tengo que tener una certeza y una convicción de lo que dicen las 10 palabras. Y quiero empezar a que eso sea una vivencia, que primero sea mi experiencia, que sea algo real y genuino en mí, para poder enseñar a otras personas. A otras personas. Y poder hablar con mi esposo. Claro. Decirle, mire, me está pasando esto. Entonces, él también puede ser ayudado. Claro, porque acá a hay veces lo que esperanza. hacemos, no ayudamos, señalamos, criticamos, juzgamos, Y ahí hay pero no esperanza, ayudamos. ¿no? Lo que estás En eso diciendo. hay esperanza, porque ahora hablábamos con las servidoras que están acá con nosotros también detrás de cámara y decíamos, bueno, Ay, sí. a los 74 años, más o menos haciendo el cálculo hacia atrás, comienzo a escuchar la Torá y comienzo a hacer esa confrontación después de todo este tiempo de conocer al Señor. Pero entonces hay que esperar hasta que lleguemos a esa edad. ¿O cómo sería? O en el momento que nos alumbra verdaderamente la Torá. Hermana Amanda. Mire, es el momento más glorioso, este momento, este instante, Hoy. que usted diga, quiero cambios, quiero vivirlos, quiero experimentarlos, que sea mi experiencia, que sea mi búsqueda genuina, porque todos estamos siendo enseñados e instruidos por la Torá. Amén. Claro que sí. Pero depende de que usted la crea. Depende de que usted la anhele, depende de que usted la beba, Anhele. que depende la de que usted la guarde, depende de que usted la atesora en su corazón. Sí, Y depende de ser la guardiana de la Torá. sí. Porque muchas veces usted se siente y viene el mensaje hermoso o va y se congrega el mensaje hermoso. Llega a su casa y se presenta un problema. Llegan las aves de los cielos y te roban la palabra de tu corazón. Entonces yo tengo que aprender a ser una guardiana de la Torah para primeramente ser edificada. ¿Y poder edificar a quién? A los que están a mi alrededor. Y ahí es cuando nosotros decimos cómo emocionalmente nosotros podemos vivir conforme a la palabra. Bueno, cuando viene ese ataque, cuando viene esa situación, cuando se levanta el adversario, porque a nosotras se nos levanta el adversario en todo momento, porque somos blanco del enemigo, porque tenemos el conocimiento de la palabra. Entonces nosotros decimos, bueno, si viene la situación, ya no voy a volver a actuar como lo hacía antes. Si yo estoy entrando en el conocimiento de la palabra, entonces empiezo a primero ir al Señor en oración, mirar qué de eso que sucedió, yo tengo la responsabilidad, empiezo a organizar esa responsabilidad y luego sí voy a investir la situación, a tratar de ponerle el pecho, de ponerle el frente, por así decirlo, custodiando esa palabra. Ahí estoy guardando porque estoy dando testimonio. Tal vez la situación es con mis hijos, tal vez la situación no solamente es con mi esposo, sino con mis hijos, porque hay muchas mujeres que están teniendo batallas campales, se puede decir, con los hijos, pero muchas veces es que el Señor no obra porque nosotros en medio de nuestra crisis emocional ni siquiera escuchamos, nosotros no escuchamos, sino No que me pasa reconocemos eso. que la del problema principalmente soy yo. Claro. Ahí hay algo muy importante porque acá podemos conectar las sesiones anteriores que hemos tenido, que hemos hablado del pecado oculto, como ese pecado que no lo estoy haciendo conscientemente, pero que vengo arrastrando por muchos años en mi vida, esas conductas, esa manera de reaccionar, esa manera de hablar, de responder, esa manera de enfrentar los problemas, de enfrentar las situaciones, que es lo que venimos hablando, y cómo podemos ver con esperanza que en el Señor es posible que ese pecado comience a salir a la luz. Es posible, en la medida que tengamos un espíritu reflexivo, un espíritu humilde, de decir, yo reconozco, soy yo la del problema, entonces empecemos por mí. Y otra de las cosas que yo necesito es tener un depósito. Porque si yo no tengo un depósito espiritual, ¿cómo hago para edificar mi vida y poder ayudar a los otros? Exacto. Lo primero que yo tengo que hacer, y voy a enseñarles algo, párense frente al espejo. Ay, Dios.
Y háblese la palabra, cítese la palabra. Ah, bueno, hable con la amigo misma, ¿no? O sea, usted, háblese a Vea, usted. hace muchos años el Señor me habló personalmente y me dijo, párate enfrente del espejo y cítate la palabra. No lo hice. Años, no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Por desobediente, por orgullosa, por soberbia, por altiva, por prepotente. Sí. Pero hoy cuando me levanté, lo primero que hice fue pararme enfrente del espejo. Le dije, en el nombre de Jesús, Amanda, recibe palabra, fortalécete en el Señor en el poder de tu fuerza. Y empecé a ministrarme la palabra. Y cuando me ministraba la palabra era algo tan hermoso, pero me daba tanto dolor de haber dejado pasar todos estos años sin haber hecho ese ejercicio. Sí, como dice el salmista, alma mía, bendice el Señor. Y es algo tan gratificante, es algo tan glorioso cuando usted se mira en el espejo y se habla la palabra. Cuando yo di ya la vuelta, que me citaba la palabra, y audible, era esa forma maravillosa como decía, entiende que eres dos personas en una. Qué tremendo. El hombre espiritual y el hombre natural. He ahí el por qué tenemos una necesidad urgente de ministrarnos la palabra diariamente. Porque el hombre espiritual, el hombre natural se crece y trata de ahogar y asfixiar al espiritual. Entonces, ¿cómo hago? Empiezo a citar la palabra, he ahí la necesidad de tener un depósito espiritual. Y de aquí hay algo muy importante para anexar, y es que hoy en día tenemos muchas dificultades y hay que tener muchísimo delicadeza con esto. El hombre natural se está nutriendo tanto con esas filosofías psicológicas, estas corrientes que hoy en día nos están diciendo, párate frente a un espejo y di, todo lo puedo. Soy poderosa, yo me soy amo lo mejor. A mí misma, yo soy no sé qué. Yo soy lo más lindo, y lo palabras más hermoso, de empoderamiento. nada me puede dañar. Soy próspero, soy eficiente, sí, y comenzar a empoderarse en el conocimiento vano, humano. Pero eso de hacerlo con la palabra, de que si voy a declarar, no es cualquier palabra, voy a declarar la palabra de Dios, escrito está, sobre mi vida. Es como una manera de hablar a mi propia conciencia, de yo hablarle a mi propia conciencia. A tu hombre natural. Exacto. Porque toma una conciencia, el hombre natural con el hombre espiritual. Hay una guerra continua. ¿Cómo voy a derribar al hombre natural si el hombre espiritual no está fortalecido? En este caso las mujeres, en este caso las mujeres que ahora somos bastante contendientes y rencillosas, porque la verdad es así, nosotras tenemos esa misma facilidad para poder hablar y poder interactuar con nuestros hijos, y que el Señor nos ha dado esa habilidad, muchas veces se vuelve como una debilidad a la hora de enfrentar la crisis y la situación, y nos volvemos muy pendencieras. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Cuando le damos la trascendencia a la palabra, eso lo que hace es controlarnos, limitarnos, darnos dominio propio, empezar a refrenar nuestros pensamientos que a veces nos llenan de tanta contaminación, que por causa de esos pensamientos empezamos a actuar de una manera determinada. Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, Laura, ¿cómo es que uno puede aplicar la palabra? ¿Cómo es que yo puedo aplicar la Torá? ¿Cómo es que yo lo puedo hacer? Pues esta es la forma. Claro, haciendo con ese depósito de palabra, esa autorreflexión. Frente a ese depósito que no estar consumiendo tanto, porque ahorita estamos llenos, atiborrados de yo todo lo puedo, yo todo materialismo. Lo puedo, todo lo del materialismo, aquí a mi ego. No solamente se puede hacer eso le está haciendo un daño tremendo, porque inclusive la palabra es todo lo contrario. Tú puedes porque el Señor, es porque yo te doy la fuerza, es porque yo te dejo vivir, es porque yo, y cuando nosotros hacemos ese proceso, entonces la palabra realmente nos ayuda y el Señor nos respalda en el rol que nosotros tenemos que tener. Maravillosamente encontramos en la Torá el Salmo 103. Y quedó allí escrito para que fuésemos instruidos a través de esa palabra. Porque David, con una autoridad, yo le decía, si David lo hizo, porque yo no lo puedo hacer. Si él lo aplica, porque yo no lo puedo aplicar. Entonces empecé a decirle, bendice alma mía del Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y le hago énfasis, ¿por qué? Porque él es el que perdona tus iniquidades. Empieza de lo más importante, te perdona. Es decir, eres un alma necesitada.
del perdón constantemente. Entonces, lo que primero debes buscar es el perdón de Dios para ti. Hay muchas mujeres que están encerradas en procesos de perdón, pero de que yo no puedo perdonar a ese padre que quizá me hizo mucho daño, yo no puedo perdonar de pronto a esa persona muy allegada a mí que me hizo mucho daño, y son creyentes en la Torah, y el Señor le dice, ¿por qué si yo ya te perdoné? Dile a tu alma que me bendiga porque yo te perdoné. Exacto. Y por eso tú tienes que perdonar, pero si ni siquiera se encuentran con que el Señor ya nos perdonó y por eso nos toca a nosotros obligar a nuestra alma a darle gracias, a bendecirle por cuanto Él ya me perdonó. Especial. Amén. Él es Ahí el que ese- perdona. Y empezar a degustar la Torah. Exacto. Porque esa es otra de las experiencias que tenemos que aprender. Anhelarla, Cuando usted degustarla. se sienta en el Shabbat, que es uno de los tiempos gloriosos, que usted y yo debemos de aprender a disfrutar y a saborear la palabra, entonces usted empieza a degustar la palabra. Empieza, la lee, vuelve y la lee, y vuelve y la relee. Y luego usted respira profundo y dice, Amanda, vas a aprender a oír, a leer, a estudiar, a memorizar y a meditar. Entonces usted escoge de la palabra que usted está leyendo un versículo y empieza a citarlo, a citarlo, a citarlo, hasta que usted tenga la certeza de que esa palabra, porque la palabra muchas veces en mi vida es solamente logos, mero conocimiento de la mente. Pero Claro, cuando hay la que palabra aterrizarla. entra rema, Ponerla por obra. Ajá, cuando ponerla la por palabra obra. entra rema, entra a tu vida a lo profundo, se cumple Hebreos 4:12. Vea, hermanos, yo llevo años suplicándole al Señor de rodillas, necesito que me permitas vivir, ahora le digo la Torah, porque estoy aprendiendo la Torah de Hebreos 4:12 en mi vida. Porque dice, la palabra es viva y es eficaz, y me la hablo, Sí, sí, sí. y me la hablo. Pero ahora le digo, ya no quiero más, quiero ir más allá. Necesito. Y yo le dije, me va a doler. Sí, Le dije, claro. yo sé que me va a doler. Me cortes. Le dije, me va a doler, Me pero estoy penetre. dispuesta. Le dije, necesito que la Torah en mi vida sea espada Espada. de doble filo, Ujú. que penetre a mi espíritu, a mi alma, a mis tuétanos y a mis coyunturas, y discierna las intenciones del corazón. Sí, sí, sí. Pero una cosa es usted citarse la palabra, otra cosa es ministrarse la palabra, otra cosa es usted desearla como niños, como leche espiritual no adulterada, me Entonces, alimento. Entonces ese sería el consejo que la hermana nos daría, ¿no? Que la deseemos, que la deseemos, que la anhelemos, Saborearla. saborearla, haciendo un proceso de reflexión, un proceso de meditación, un proceso de confrontación, un proceso en el que yo entiendo que el primer necesitado o la primera necesitada Soy yo. Y de allí se puede poner por obra ahorita. Si yo puedo meterme allí a decirle, Señor, yo ya estoy practicando, yo soy una practicante de tu palabra. Si usted está allá en su casa, empiece a pensar en eso, empiece a meditar en eso, qué tengo que transformar, qué tengo que cambiar, cómo lo tengo que hacer. Dime, Señor. Y el Señor, apenas usted empiece a orar y a decir eso, inmediatamente, mire, eso, el Señor le empieza a traer esa palabra. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer, y cuando yo digo único no quiere decir que sea sencillo, pero por lo menos el primer paso que tenemos que dar es, quiero cambiar. Y todo Amén. tiene que empezar por mí. Amén. Yo soy la que tengo que cambiar, yo soy la que tengo que virar hacia el otro lado, yo soy la que tengo que mirar Eso qué es cambia lo las que hay dentro de expectativas mí. totalmente, esas expectativas de estar esperando que el Señor me haga el milagro, de que mi esposo sea transformado, de que me haga el milagro, de que mi madre sea transformada, de que me haga el milagro, de que otros sean transformados cuando yo no quiero ir a dar el paso de la transformación. No quiero. Entonces no quiero es dar bajar ese las paso. expectativas respecto a los otros. Exacto, sí. Y, eso es- y dedicar mi enfoque en mi necesidad espiritual. Ajá, y ya para terminar y ya para ir cerrando. y Permíteme, concluyendo. pastora, Sí, quiero señora. compartirte algo. Esta palabra te dice, cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hace muchos años yo escuché esa palabra.
Cuando ese varón ministraba esa palabra, yo me quedé mirándolo y dije, en este hombre esa palabra es verdad. Y él decía, usted haga hoy un desafío al Señor y permítale que la palabra sea dulce en usted como miel. Entonces yo me quedé mirándolo, ¿era verdad? Y llegué a mi casa. Dije, atiendo a mis hijos, mi esposo. Me metí al cuarto, cogí la Biblia y le dije, bueno, Señor, quiero saber si es verdad que la palabra es como miel. Dije, lo quiero vivir. Porque es que usted tiene que desafiarse a sentirla. Claro. Entonces, cuando yo empecé a leerla, literalmente, mi boca se me llenaba de miel. Cuando citaba la palabra llegaba miel. Es una miel que no existe aquí. Y yo caí de rodillas llorando. Pero ¿sabe qué me duele en este momento? Que no me acuerdo cuál salmo fue que leí. Ay, bueno, pero el Señor se lo irá a traer Pero a lo colación. experimenté. Claro que sí. En otra ocasión le dije, quiero sentir la palabra como martillo que quebrante la piedra de mi corazón. Ah, qué importante. Bueno, ya para concluir entonces lo que estamos trabajando, ya que les queda un poquito más claro, acercarles un fragmento de lo que nosotros tenemos que realmente hacer, porque vamos a seguir acompañando este proceso, porque vamos a seguir caminando en este proceso, porque esas inquietudes que ustedes dejan allí, que nosotras podemos leer, que nosotras podemos ahí nutrirnos de la necesidad que usted tiene, que la podemos compartir y que podemos sacar ese tema, esos temas tan especiales de la práctica de la palabra. No nos podemos alejar, por más de que esto sea un programa o un ejercicio o un acercamiento hacia lo que está sucediendo en la actualidad, hacia lo que está sucediendo como mujeres, nosotros no nos podemos alejar del ejercicio espiritual porque eso está pegado a nosotras, eso no puede ser distante de lo que realmente nosotros somos en esencia, somos hijas de Dios, por eso para nosotras la palabra es tan importante, por eso para nosotras estos tiempos son tan importantes y poder expresarles a ustedes que están muy interesadas es a partir de la palabra de hacer un cambio en su vida. Entonces, bueno, yo espero que aquí ustedes hayan podido entender un poquito, ampliar un poquito ese deseo grande de poder empezar en este ejercicio de la transformación a través de la palabra y seguir haciéndoles la invitación, sigan estando ahí en el canal, sigan haciendo preguntas, sigan organizando su vida a través del conocimiento de la palabra, transformándose, reorganizándose, queriéndose, porque esto es quererse realmente, esto es quererse. Así que escríbanos, ustedes pueden escribirnos, ustedes pueden recomendarnos también, darle me gusta ahí en el canal y compartir esa palabra que nos va a transformar a ustedes y a nosotros, Así que nos es. está transformando. Vamos entonces a quedar con una tarea y la tarea es pedirle al Señor a través de su Espíritu que nos muestre, que nos revele, que nos diga cuáles son esos errores, cuáles son esas situaciones con las que nosotros estamos luchando y que pues necesitamos que salgan a la luz para comenzar a trabajar en ellos, para dejar que la palabra obre en nuestra vida, penetre y haga el efecto que debe hacer. Entonces lo inconsciente se vuelva consciente y que salga a la luz. Bueno, que el Señor las bendiga, que el Señor las siga guiando, que sean transformadas por el conocimiento de la palabra. Y muchas gracias a la hermana también. Gracias, hermana Amanda. Gracias. Sabemos que Una usted tiene bendición mucho estar que aquí. decir, mucho que compartirnos. Seguro que vamos a tener muchos programas dedicados solamente a esa transformación y que nos ayuden en ese conocimiento. Amén. Así que muchas gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus casas, Sí. a sus espacios, a Muchas sus gracias. contextos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Shalom. Shalom.